Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Ya casi vamos a terminar esta carta. Pero pues ha sido una bendición. Hemos aprendido muchas cosas, muchos temas bien particulares. Y el tema de esta noche también es muy interesante y bien aplicable a nuestras vidas. Un tema muy importante. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, así sentaditos, no se preocupen. Con solo que no se duerman. Y si se duermen, pues nomás no ronque. Felices sueños. Nomás no ronque y ya, no hay problema. Santiago capítulo 5, versículo 12. ¿Listos? Amén. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, que abras nuestros ojos de entendimiento para poder comprender tu palabra, para poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros y que podamos hacerlo, Señor, parte de nuestro diario vivir, que podamos obedecer tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche es nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar. A veces hablamos con tanta facilidad sin pensar. Y bueno, eso puede hacernos cometer errores. Pero no necesariamente cosas que nos puede traernos consecuencias graves, pero también se conoce quiénes somos, o sea, nuestro carácter, por qué tan fieles somos a lo que hablamos, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo que es quizás un poco personal, pero porque más adelante en el tema que voy a desarrollar, aplica también. Y hace un tiempo atrás, un amigo es una persona conocida de El Salvador, dice, me comentó una situación que tenía, su carro se le había dañado, es el carro que usa para Uber, para trabajar. Entonces se le había dañado y dice, ¿me podrías echar la mano? Y ya me muestra un recibo de lo que le estaban cobrando para la reparación, eran como $500. Y bueno, él dice que si le podía prestar cierta cantidad de dinero. Bueno, yo lo pensé por un momento y le digo, mira, no te puedo ayudar con la cantidad que aparece ahí, pero te puedo prestar tal cantidad. Y bueno, una parte de esa cantidad, yo le dije, mira, esta parte, quédatela, no hay problema, pero me pagas tal parte. Voy a poner un ejemplo, le mando $150, te voy a ayudar con 50, me pagas 100. Ok, es una cosa hablada, no es una cosa escrita. Yo estoy consciente de que él puede regresarme el dinero o puede no hacerlo. No hay un documento legal. Pero decido confiar en la persona. Entonces, y él dice, no, ¿cómo cree, don Abraham? Dice, yo le voy a pagar todo. Dice, no, le estoy haciendo un préstamo. Dice, entonces yo le voy a pagar todo, don Abraham. Dice. Eso fue hace como 350 años. Entonces, hasta la fecha, don Abraham está esperando.
Sí, sí, no, y no hay ningún problema. Pero la cosa es lo que hablamos, qué tan cierto es. Por eso le digo que este es un tema que se aplica a nuestra vida, porque qué tan fácil muchas veces abrimos nuestra boca para comprometernos en cosas que muchas veces no cumplimos. Y dice la palabra aquí que nuestro hablar sea sí o sea no. ¿Para qué se va a comprometer con algo que no va a cumplir? Entonces, decía, es un ejemplo bastante personal que no es ningún problema. O sea, yo estaba consciente de que la gran posibilidad es de que no me regresara nada. Pero eso también sirvió para que ya no me escriban, ni me saluden, ni nada. O sea, de alguna manera me sirvió para que, ok, ahí se rompió la amistad. No es que era amistad en sí. El apoyo. Sí. Entonces, de alguna manera, pues hasta me sirvió, porque hasta ahí, no más. Pero el punto aquí, como dije, no había una cosa escrita, no había un documento legal que diga, sí, te presto tanto y él te va a pagar tanto. No, era una cuestión de palabra. Y la Biblia nos muestra que nuestro hablar tiene que ser con certeza. Si digo una cosa es porque la voy a cumplir. Y el consejo sería que es mejor que no prometamos o que pensemos bien antes de abrir nuestra boca. Y yo cuando estaba estudiando este tema, yo me quedé así como bien contento de tener la palabra de Dios, porque la palabra nos enseña de todo. Nos enseña de cómo vivir con sabiduría. Y nos muestra que no necesitamos poner tanto, exagerar tanto con promesas, con juramentos y decir cosas, sino que simplemente nuestra forma de hablar sea sí, sí o no, no, pero que cumplamos lo que decimos. Así que, ¿qué tan confiable es nuestra forma de hablar? ¿Qué tanto confía la gente en quienes somos? A veces nos llenamos más la boca de hablar. Yo mencioné el otro día, había un hermano que le estaba enseñando clases de música, de piano, creo, a Yeshua. Un hermano que hablaba tan bonito de Dios y de servir al Señor. De hecho, me dijo que estuvo trabajando hasta con Juan Carlos Alvarado y que no sé qué, y que bueno, ok. A la hora de cobrar era puntual, pero a la hora de dar clases no se aparecía por aquí. O sea, ¿por qué nos conoce la gente? ¿Porque somos serios en lo que hablamos? ¿O decimos una cosa y después se nos olvida lo que hemos dicho? Entonces la palabra nos muestra que debemos de tener palabra, firmeza en nuestra palabra, que la gente conozca que así como hablamos, así cumplimos también. Más bien, muchas veces deberíamos de pensar, tomarnos un poco de tiempo y no comprometernos. Es mejor no comprometernos a algo que después no vamos a cumplir, porque damos a demostrar lo flacos que somos, o sea, lo que flaqueamos en nuestra vida, que somos carentes de palabra. Punto número 1, Dios siempre ha exigido verdad e integridad. Como dije, el tema es nuestra forma de hablar. ¿Cómo hablamos? Punto número 1, Dios siempre ha exigido verdad e integridad. Dios condena usar su nombre para respaldar una mentira. A veces decimos, vive Dios. ¿Por qué tiene que comprometer a Dios o mencionar el nombre de Dios si su palabra tiene que ser simplemente sí o no?
vive Jehová, que no sé qué, que bla, bla, bla. ¿Por qué querer un respaldo? No es necesario. Levítico 19:12 dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. Dios está diciendo, no juréis falsamente por mi nombre, porque a veces para que nuestra palabra suene más espiritual, entonces decimos, Dios es testigo. Yo me acuerdo cuando recién llegué aquí a Houston y estaba tomando clases de inglés, el maestro, un anciano, un señor de Israel, por cierto, una vez estaba explicando y dice, muchos de ustedes en sus países tienen por costumbre que cuando alguien llega tarde a la clase, dice, llegan y piden disculpa. Perdón porque llegué tarde, porque había tráfico, porque esto, que por lo otro, que por lo otro. Porque esa es una manera educada de corregir, entre comillas, el que están llegando tarde. Y dice el maestro, aquí no es así. Aquí eso se toma completamente erróneo. Dice, para empezar llega tarde y después de eso pide disculpas e interrumpe la clase, entonces es como doble falta. Dice, llegó tarde por X razón que no me interesa, dice el maestro. Usted entra, busca su silla, se acomoda y no interrumpe a nadie. Esa es la manera correcta, dijo él. ¿Y qué dice Dios aquí? ¿Qué es lo que está mencionando? Dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué quiere decir? Que no solamente estamos mintiendo, sino que también estamos involucrando el nombre de Dios para querer que lo que estamos mintiendo tenga el respaldo, para que la gente nos crea. Dios es testigo. No solamente está mintiendo en algo, sino que quiere que Dios respalde la mentira que está diciendo, para que le crean. Profanar es tratar algo sagrado, divino o respetable sin el respeto debido, o usarlo para fines comunes e indignos. O sea, Dios, su nombre que es tan divino, ¿por qué lo vamos a involucrar en una cosa que lo que queremos es que nos cacharon en una mentira y entonces nos queremos escapar de ahí y decimos, no, Dios es testigo y lo juramos en el nombre de Dios? Entonces, como decía el maestro, no solamente llegas tarde, que ya es una falta, pero aparte de eso llegas e interrumpes a la clase. Entonces, no solamente cometemos un error, sino que queremos escaparnos usando el nombre de Dios. Entonces, por eso dice la palabra que Dios condena que usemos su nombre para respaldar una mentira. Si mentimos, pues mentimos. No involucremos el nombre de Dios en eso. Dios espera que cumplamos nuestra palabra también. Acordémonos el tema, nuestra forma de hablar. ¿Cómo hablamos? Dios siempre ha exigido que hablemos con verdad y que actuemos con integridad. No debemos usar su nombre en vano. Que también Dios espera que cumplamos nuestra palabra. Cuando prometimos algo, cumplámoslo. ¿Qué dice Números 32? Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, ¿qué es un voto? Un voto es una promesa. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Si nos comprometimos con nuestra boca haciendo, dice, juramento, hay que cumplir lo que hemos prometido.
También dice Deuteronomio 23:21, dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Muchas veces Dios no nos está pidiendo algo y nosotros nos comprometemos. Señor, si me libras de esto, si me das tal trabajo, el primer cheque, todito, te lo voy a entregar. ¿Para qué se mete, como dicen, en camisa de 11 varas? No tiene que estar prometiendo nada. Después salen las ofertas en Ross, en Marshalls. Después ahí se aproxima el Black Friday. ¿Y es el mejor cheque? Y es el mejor cheque, es el más gordo. Entonces no necesita comprometerse. Mejor dígale, Señor, dame trabajo, necesito trabajo. Pero no tiene que comprometerse. ¿Por qué? Porque la palabra dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. O sea, si tú le prometiste, entonces Dios ahora sí te lo va a cobrar, porque tú le prometiste. Y se va a volver pecado en ti, porque estás haciendo una promesa que no vas a cumplir. Es mejor no prometer aquello que no estamos dispuestos a cumplir. El hombre íntegro mantiene su palabra. Veamos lo que dice el Salmo capítulo 15, versículo 1 al 4. Aquí habla de los que habitan, de los que habitarán en el monte santo de Dios. ¿Qué tipo de características tiene alguien que va a ir a la presencia de Dios? Dice el versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Y qué dice después? Y habla verdad en su corazón. Luego, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Pero dice que el que no calumnia, o sea, estamos hablando de la lengua. Versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando yo estaba en el ministerio, estábamos en un pueblito allá en El Salvador. Eso fue hace ya, no sé, unos 20 años tal vez, o más, 25 años tal vez. Me acuerdo que estábamos platicando ahí después de la cena, nos quedábamos ahí en las mesas platicando, chistando con los demás hermanos. Y una de esas, abrí mi bocota y le digo a un hermano, ¿a que no tenés valor de ir al río a lavar a estas horas? Eran como las 10 de la noche. Y dice, sí voy, ¿qué me da? $10, le dije yo. Te doy $10. Sí vas. Entonces, va pues, dijo, voy. Agarró la ropa sucia, la echó en una cubeta y se fue al río. Estaba como a unos 30 minutos de distancia caminando y era en la noche, era como las 10 de la noche. Y bueno, ya al final, ¿cómo hacíamos para comprobar? Un hermano que estaba cuidando en la noche se quedó de testigo. Aquel se fue, yo me fui a acostar y al día siguiente, pues, ni modo. Fue al río, lavó su ropa y yo tuve que darle $10. ¿Por qué tenía que abrir mi bocota? $10 en aquel tiempo, especialmente porque estaba en el ministerio, nosotros no teníamos dinero. O sea, $10 tenía un valor relativo. O sea,
el valor que tenía no es como ahora, pues $10, con eso pues te compras unas 3 pupusas, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues era más. De hecho, incluso en la actualidad es casi el salario de un día para un campesino en El Salvador, de un día. Entonces, ¿pero qué dice aquí el versículo? Dice la última parte. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, te comprometiste en algo, pues ni modo, tienes que cumplir. O sea, ¿tu palabra realmente vale o simplemente dices lo que dices y te da igual? Porque te estás comprometiendo con tus palabras. Ahora, lo mío pues es un ejemplo vago. Pero veamos un ejemplo complicado en la Biblia. Jefté, un juez de Israel. Estuvimos estudiando la vez pasada el libro de Ruth. Y antes de Ruth era el tiempo de los jueces. Hubo muchos jueces. Sansón, más jueces. Ya no los recuerdo los nombres. Pero bueno, está Jefté. Él era un juez de Israel. Y él se comprometió en algo que, como un hermano que para qué abrió su bocota, un hermano Abraham que le dijo, ve al río. Este hombre se comprometió en una cosa distinta, pero más complicada. Libro de Jueces, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 30 hasta el 40. Aquí habla de Jefté, que era, como digo, un juez de Israel, y el pueblo, pues, de Israel estaba siendo oprimido por los amonitas, un pueblo pagano, enemigo del pueblo de Dios. Entonces, estaban en guerra y Jefté lideraba al pueblo de Israel. No eran reyes para ese tiempo, sino jueces. Pero dice el versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová. ¿Qué dije que era un voto? Es una promesa, un juramento. Y Jefté hizo un juramento, digamos, o una promesa a Jehová, diciendo, ¿cuál fue la promesa que le hizo? Dice, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Eso es más complicado que decir si vas al río a las 10 de la noche te voy a dar $10. Estamos hablando de hacer una promesa al azar. No se sabe quién va a venir a recibirlo. No se sabe. Pero ¿para qué abre su bocota? Dice el versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, era la única. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Después de que viene de la victoria, porque los amonitas habían estado oprimiendo al pueblo de Israel, después de eso, que Dios les dio la victoria,
aquello se vuelve en algo amargo, en algo triste, porque no tenía un montón de hijos. No tenía hijos e hijas, tenía solamente una hija. Pero él había prometido: Señor, si me das la victoria sobre los amonitas, la primera persona que salga a recibirme, yo te la voy a entregar en holocausto. ¿Para qué abrir la bocota? No es necesario. Muchas veces abrimos la boca y no deberíamos hacerlo. Hay otras maneras, ¿verdad? Jefté pudo haber dicho: Señor, danos la victoria. Es tu pueblo, yo salgo en representación de tu pueblo. Los amonitas nos han oprimido durante muchos años. ¿Vas a permitir que ellos sigan abusando de tus hijos? Respáldame, dame la victoria. Dios siempre los iba a respaldar, porque Él iba a pelear la batalla de Dios. Pero ¿para qué comprometerse en algo que no necesitaba comprometerse? ¿Dónde nos quedamos? 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Hay varias interpretaciones sobre el tipo de sacrificio. Si es que él literalmente la sacrificó, unos creen eso, otros no creen eso, porque pudo haber sido una consagración a Dios. Como por ejemplo el profeta Samuel. Ana, su madre, después de que era estéril, se lo pidió a Dios y le dijo: Señor, si me concedes a un hijo, yo te lo voy a entregar. Y ella cumplió. Y lo entregó, lo trajo al templo, y Samuel creció en el tabernáculo y después llegó a ser el gran profeta de Dios. Y de hecho hay algunos versículos en el Antiguo Testamento que rechazan o que prohíben los sacrificios humanos, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser que no se refería directamente a quitarle la vida, pero probablemente fue consagrada a Dios, porque él cumplió su promesa, ¿verdad? A lo mejor para que ella estuviera dedicada a Dios y ya no se iba a poder casar, por lo tanto no iba a tener descendencia. Por eso es que su hija pidió: concédeme ir y llorar la virginidad durante 2 meses, porque eso significaba que ella era como un tipo de luto, porque ella ya no se iba a poder casar, por lo consiguiente no iba a tener hijos. Pero todo eso surgió ¿de qué? De una promesa. Como digo, abrió la bocota innecesariamente. ¿Y qué dice el salmo que leíamos? Que aquel que va a estar en la presencia de Dios es aquel que, aún jurando en daño propio, no por eso cambia, sino que cumple la promesa. Si usted le ha hecho una promesa a Dios, debe de cumplirla. Porque si usted le promete, entonces, ahora, como dice, ahora Dios sí le va a reclamar lo que usted le prometió. Entonces seamos cuidadosos. Si le pide un trabajo a Dios, no sé,
no se meta con promesas a Dios, a menos que quiera cumplirla, que sea sincero y diga, sí, voy a cumplir y le voy a dar el primer cheque a Dios. Bueno, si lo va a cumplir, pues hágalo. Pero si no, si después sabe que le va a doler hasta el codo, no abra su bocota. ¿Qué hicieron aquellos leprosos? Eran 10 leprosos. Señor, sánanos, límpianos. Jesús los sanó. Les dijo, vayan y preséntense la ofrenda que está escrita en la ley con el sacerdote. Se fueron y solamente uno regresó. Y Jesús dijo, ¿y los demás dónde están? Entonces debemos de ser cuidadosos y que si prometemos a Dios es porque lo hemos pensado. Pero si no esté haciendo promesas que no las va a cumplir. Porque muchas veces después de que recibimos aquello, el favor de Dios, muchas veces somos mal agradecidos. Y nos vamos y nos olvidamos. Porque ya tenemos lo que queríamos. Entonces no, seamos cuidadosos. Por eso la palabra nos instruye, ¿verdad? Para que seamos educados en nuestra manera de comportarnos como hijos de Dios. Así que vamos a llegar hasta aquí. En conclusión, el cristiano no necesita jurar para que le crean. No hay que estar jurando que vive Dios y que en el nombre de Dios te aseguro que te estoy diciendo la verdad. No tiene que involucrar a Dios. Su integridad debe hacer que su palabra sea suficiente. Su comportamiento debe de demostrar que lo que le estoy diciendo es suficiente. Como dijo Jesús, vamos a leer lo que dice Mateo 5:37. Jesús y los juramentos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué quiere decir? Que si dice sí, que ese sí sea sí. Pero si dices no, pues también, que ese no sea no. El cristiano verdadero, por medio de su conducta, manifiesta el tipo de integridad que tiene. Y si usted dice una palabra, asegúrese de que esa palabra la va a cumplir. Eso es lo que hace un cristiano verdadero. Entonces, como digo, el cristiano no necesita jurar para que le crean. Su integridad debe de hacer que su palabra sea suficiente. Amén. Gloria a Dios. Puestos de pie. Oramos. Amado Dios, te agradecemos porque nos has hablado por medio de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que seamos coherentes en lo que hablamos. Oh Dios, que podamos mostrar integridad por medio de nuestras palabras. Líbranos de comprometernos en cosas que no vamos a cumplir. Más bien ayúdanos a ser sabios, pensar bien las cosas antes y de esa manera poder honrarte a ti, Señor, para que no caigamos en una trampa que nosotros mismos hemos elaborado. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra, que ésta dirija nuestras vidas y que nos ayudes a ser mejores cada día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.